Iniciamos en este momento la primera de una, esperamos que larga serie de entrevistas de contenidos en estas columnas del bienestar que van a sustentar precisamente todos y cada uno de los diferentes temas que vamos a ir tratando. Se trata simplemente de relacionar algunos aspectos o muchos aspectos en definitiva que pueden ayudarnos, que van a ayudarnos en la práctica a conseguir o a mantener una buena salud y el mayor estado posible de bienestar en nuestra vida cotidiana. La actividad física y el deporte, ambos son dos aspectos fundamentales. Es una de las mejores decisiones que podemos tomar para mejorar nuestra salud. Está demostrado, evidentemente, esto no es nada nuevo, que el deporte, que la actividad física aportan bienestar, ayudan a controlar el peso, mejoran nuestra salud cardiovascular y retrasan además la aparición de múltiples enfermedades, muchas de ellas precisamente relacionadas con la edad. Todo esto, a grandes rasgos, lo vamos a abordar precisamente con la doctora María Jesús Núñez. Hola doctora, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Carles. Un gusto. La doctora María Jesús Núñez es precisamente una de las columnas del bienestar en las que vamos a apoyarnos durante estos días y además es especialista en medicina de la educación física y el deporte. María Jesús, ¿cuidamos nuestra salud de forma suficiente en general? Bueno, las personas que hacen deporte necesitan tener un cierto estado de salud. Si no es así, no se puede correr. No se puede correr con una neumonía, no se puede correr con una gastroenteritis o no se puede correr Mm, con un esguince de tobillo. Está claro que si lo hiciéramos, pues nuestro rendimiento no sería el habitual y, por supuesto, no lograríamos claro. mejorar nuestras marcas, ¿vale? O Mm, retos deportivos, vamos a decir. sí. Salud, deporte, actividad física, retos deportivos. Claro, ahí entra en juego un concepto que desarrollaremos, María Jesús, en otro momento, que es el concepto deporte y competitividad, que sería, digamos, otro nivel diferente, ¿no? Sí, las personas que habitualmente hacen deporte siempre se ponen retos para Claro. motivarse, para salir todos los días o salir 3 días en semana a hacer deporte. Pero las personas que tienen una inactividad, bueno, pues decimos que mejor empiecen a hacer algo de actividad física. Pues subir, bajar escaleras, Sí, caminar, ir en transporte público, es decir, moverse más, moverse más. claro. María Jesús, María Jesús o doctora Núñez, ¿eh? Es lo mismo en este caso. Eh, Hay una creencia que, muy popular que dice que para hacer deporte se requiere tener un estado mínimamente aceptable de salud. Y eso sería correcto, ¿no? Eh, sí, ¿no? Sí, no. Porque Bueno. muchas personas que tienen patologías, como puede ser enfermedades inmunológicas, enfermedades de Ujú, aparato locomotor, hipertensión, diabetes, todas se van a beneficiar de una actividad física programada e individualizada. Entonces, todos los que hacen deportes tan sanos mmm, van a estar más sanos. claro, ¿Eh? entiendo. Es ese concepto. Claro, ese sería el ideal. Es decir, una persona con determinada patología que además realice actividad física, que además realice deporte, esto creo, en la mayoría de los casos va a ofrecerle un resultado positivo, ¿eh? Siempre Sin que duda. sea, siempre que sea, doctora Núñez, siempre que sea una actividad física o deportiva supervisada. Sí, realmente es así. Ujú. Bien, pero hay diferentes niveles en los que, como decía antes, se apoyan estas columnas del bienestar que vamos a comentar con María Jesús, con la doctora Núñez. Por ejemplo, el aspecto pulmonar, el nivel pulmonar. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo afecta nuestra capacidad pulmonar o nuestra resistencia pulmonar en el momento en que nos decidimos a realizar una actividad física sostenida e incluso una actividad física deportiva más orientada a la competición? Bueno, en la persona que realiza habitualmente ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia, mejora sus parámetros pulmonares. Eh,
mejora sus volúmenes pulmonares, mejora su transferencia de oxígeno a los tejidos, especialmente a los músculos. Está demostrado que alguien que de forma continuada durante toda su vida hace ejercicio, cuando realiza alguna prueba espirométrica, tiene unos valores superiores a la población general. Sí. Entonces, si una persona decide introducir en sus rutinas diarias el ejercicio, va a mejorar su capacidad pulmonar. Va a mejorar pues eso, su difusión de oxígeno, va a mejorar su saturación de oxígeno, va a mejorar su consumo máximo, va a mejorar sus parámetros también en las espirometrías. Claro, perdón, hay algunos conceptos que sobre la marcha vamos a ir clarificando, porque uno de los objetivos precisamente de estas columnas del bienestar es el espíritu divulgativo para hacer llegar esos conocimientos a todo el público en general. Ahora la doctora Núñez ha hablado de espirometría, aunque sea brevemente, porque también dedicaremos un espacio más a fondo a este tema. Explicamos qué es una espirometría, por favor. Sí, una espirometría es valorar en reposo la función pulmonar. Es decir, que vamos a utilizar unos dispositivos que vamos a aplicar a la boca y vamos a tapar la nariz, vamos a hacer unas respiraciones normales, después vamos a hacer una expiración forzada, soplamos todo y vamos a llenar completamente los pulmones de todo el aire que nosotros podamos y lo vamos a expulsar fuerte, con violencia, digamos. Sí. Eso va a hacer que podamos medir los volúmenes y capacidades de nuestros pulmones. Y esos parámetros, tenemos unas tablas en las que vemos si está más alto o más bajo. Habitualmente se hace en personas con patología. Pues en nuestro centro lo hacemos en personas que hacen deporte y habitualmente presentan unos valores superiores a los habituales. ¿Cuál es el problema en estos niveles? Pues que si detectamos un déficit en algunos parámetros, pues podemos decir que tiene una patología restrictiva u obstructiva, es decir, que tiene una broncopatía o una lesión de otro tipo, ¿vale? Sí. Lo que nosotros conocemos como las bronquitis crónicas, los asmas, etcétera, ¿vale? El enfisema. Ahora, pues hemos tenido pacientes con COVID que han quedado con unas espirometrías, con unos valores pulmonares más restringidos. Entonces, con ejercicio, con suplementación, con fisioterapia, con determinados recursos, pues vamos levantando esos niveles y mejorando la calidad de la respiración de estos pacientes. Por tanto, es importante saber, que todo el mundo sepa, que si realizamos habitualmente de forma periódica actividad o ejercicio físico, nuestra capacidad, nuestro volumen en cuanto a los parámetros pulmonares va a ir mejorando. Sí, sí, sí. Todo el mundo conoce, por ejemplo, que los nadadores tienen unos pulmones más grandes, unas capacidades más grandes. Eso todo el mundo lo intuimos. Es porque hacen ejercicio. Claro. Y porque además tienen unos esfuerzos incluso de apnea y de ritmo muy específicos. Entonces, igual que aceptamos que el nadador tiene unos volúmenes pulmonares altos, cuando nosotros corremos, cuando montamos en bici, cuando hacemos determinados ejercicios, también se va fomentando la mejora de la función pulmonar. Claro, seguramente algunas personas que nos están viendo ahora, María Jesús, se preguntarán, evidentemente cada persona es diferente, cada persona es un mundo, ¿no? Pero así como referencia, desde el momento en que uno empieza a hacer ejercicio hasta que esa mejora en cuanto a la capacidad pulmonar se produce, ¿esto requiere un lapso más o menos prolongado en el tiempo? A ver, los efectos del entrenamiento en sí, es decir, de una rutina pautada con un objetivo, pues se dice que se empiezan a notar, dependiendo de qué, pues a las 8 semanas. Pero es cierto que uno ya a las 2 semanas todo es diferente, ¿vale?
Sí. Esos efectos no van a ser tan duraderos como cuando llevamos años, pero Ujú. se dice que a las 8 semanas nosotros podemos ya eh, directamente ver Bien. qué modificaciones ha habido. Bueno, 8 semanas es un tiempo razonable, ¿verdad? Para que Sí. nos vayamos animando y que veamos que vamos mejorando. En cuanto a esta capacidad pulmonar que vamos a ir aumentando, que vamos a ir mejorando, no podemos, pregunto, doctora, desvincularla del otro nivel siguiente, que sería el nivel cardíaco. Porque no sé si me equivoco, pero capacidad pulmonar digamos, y capacidad cardíaca están intrínsecamente relacionadas, ¿no? Sí, están muy relacionadas, están además los dos en lo que es la caja torácica Ujú. y si uno está deficitario, el otro va a Claro, intentar adaptarse para mejorar la función y para mejorar la salud, ¿vale? bien. Están directamente relacionados, claro que sí. Por tanto, ahí entra en juego lo que se conoce como frecuencia cardíaca. ¿Qué es la frecuencia cardíaca y qué importancia tiene cuando estamos desarrollando una actividad física o deportiva? Bueno, la frecuencia cardíaca, nosotros los médicos le llamamos frecuencia cardíaca, son los latidos que produce el corazón. Nosotros Ujú. los podemos medir pues, en nuestro canal radial, lo que es el pulso, ¿de Sí. acuerdo? Lo podemos medir también en el cuello, en nuestras carótidas. ¿Y qué es lo que nos está traduciendo? Nos está traduciendo la función de contractilidad cardíaca, es Sí. decir, que el corazón está estrujándose, está contrayéndose y está Ujú. produciendo un impulso a todo el organismo de la Bien. sangre, ¿de Claro. acuerdo? Esa sangre que viene de haberse oxigenado en el pulmón. Entonces es muy importante que la contractilidad y el pulso sea un buen pulso, es Ujú. decir, que sea fuerte, que sea rítmico y que sea potente para poder dar a todo el Claro. organismo. Sí, 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 sí. Cuando estamos haciendo ejercicio, la frecuencia cardíaca aumenta y Sí. se producen en el organismo adaptaciones. Es decir, que no es lo mismo hacer ejercicio que no hacerlo. Si yo no hago ejercicio, mi pulso, mi frecuencia cardíaca en reposo está Ujú. entre 60 y 90. Pero si hago deporte, lo más habitual es que la frecuencia cardíaca sea inferior y sea inferior Claro. a 60 latidos por minuto. Es decir, entramos en una bradicardia, en un enlentecimiento del ritmo del corazón. Ujú. Eso es muy saludable porque el corazón se estimula por unas células que tenemos en una parte específica Sí. que, que si van más rápido, pues lógicamente durante la vida diaria también vamos a ir rápido. Y si van más lentos, tienen como digamos un mecanismo de ahorro. Bien, Ajá. entonces digamos que esas células nos van a durar mucho más. Ujú. Bien, no vamos a tener problemas pues precisamente de ritmo. Podemos tener otras cosas, Sí, pero digamos que es como un mecanismo de ahorro claro. para nosotros, para nuestro organismo. Es decir, que la frecuencia cardíaca puede entrenarse y puede Sí, mejorarse a partir del ejercicio regular. ¿Hay algún otro factor que dependa o que esté relacionado con esta capacidad, con esta función de contractilidad cardíaca? No sé, por ejemplo, la edad, el peso. ¿Esto influye de alguna forma? sí, influye claramente. Los niños tienen unas frecuencias cardíacas mucho más altas, pues porque ya en el seno materno, en el útero, en su formación, Sí, la frecuencia cardíaca es muy alta, es de 140 a 160, incluso más. claro. ¿Bien? Y cuando son pequeñitos, cuando son bebés y a lo largo de la infancia, la frecuencia cardíaca va a ir disminuyendo. Pero tienen tal capacidad de adaptación Ujú. que un ejercicio se puede poner a 220 pulsaciones sin pasarles absolutamente nada o más y después pues a lo largo de su vida ir bajando su frecuencia cardíaca y tener pues a lo mejor 45 en reposo. Claro. Em, También personas que están diagnosticadas
por ejemplo, de hiperlipemia o de colesterol o de enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular, pueden mejorar de esas patologías con la actividad física y el deporte, Sí, como decíamos antes, controlado, ¿eh? No deporte, digamos, sin ningún tipo de programación, que esto puede llegar a ser incluso contraproducente, ¿correcto? sí, es cierto. La Sociedad, la Sociedad Española de Cardiología nos dice que el riesgo relativo de la inactividad es Ujú. similar al de al de la hipertensión, al de la hipercolesterolemia y al tabaquismo. Sí, Quiere decirse que si nosotros hacemos ejercicio, disminuyen estos factores de riesgo cardiovascular, es decir, se previene la obesidad, se previene la hipertensión, se previene la hiperlipemia, se ujú, previene la hipercolesterolemia. Bien, es decir, el ejercicio va a hacer que nuestros niveles sean óptimos. Y en el caso de que ya tengamos un sobrepeso, una hiperlipemia, una hipertensión, sí, va a ser un arma terapéutica básica para ujú, el control de estos factores. claro, En el momento que nosotros vamos a hacer ejercicio, va a disminuir el peso. claro, En el momento que hacemos ejercicio, sí. se controla mejor la tensión arterial. Me ha gustado mucho, María Jesús, este concepto de arma terapéutica. Es decir, lo mejor que Sí, nos puede ocurrir es que cuando vayamos al médico, por cualquier circunstancia me refiero, el doctor o la doctora en este caso, en lugar de recetarnos un fármaco, nos recete que vayamos a hacer deporte. sí, sí. Eso Con esto, perdón, evitaríamos seguramente efectos secundarios negativos. muchos, muchos, muchos efectos secundarios negativos, bastante más ahorro económico, no solamente personal, sino a nivel institucional. Sí, Claro, sin duda. Bien, quiero recordar a todos aquellos que nos están viendo que hoy estamos haciendo, digamos, una exposición genérica, general, de algunos de los aspectos, de los niveles que influyen precisamente en nuestro estado del bienestar y que en próximas ediciones iremos pormenorizando, iremos entrando más a fondo en cada uno de ellos para que todo el mundo sepa realmente a qué atenerse. Hemos hablado del nivel pulmonar, hemos hablado del nivel cardíaco, de la importancia que tiene la actividad física, el deporte para mejorar nuestra salud, también eh, para mejorar nuestra salud a nivel emocional, ¿verdad? ¿Qué sí. relación existe entre la actividad física, el deporte y nuestras emociones? Bueno, es muy curioso porque es verdad que la persona que decide mejorar su salud hace ejercicio y esto, si lo hace además al aire libre, pues mejora la oxigenación cerebral, mejora la Ujú. producción de, digamos, de la dopamina, de endorfinas, de sustancias que mejoran el ánimo y Sí, además eliminan los pensamientos negativos, ¿no? Eh, es cierto que se activan zonas del cerebro. ujú, Específicamente, a nivel emocional, lo que hacemos es que controlamos el nivel, la principal hormona del estrés, que es el cortisol. ¿Vale? ajá, El ejercicio hace disminuir el cortisol, ese cortisol producido por el estrés malo, y, y mejora los niveles porque estimula la formación de la dopamina, de la serotonina, de las endorfinas, de la oxitocina. Entonces, estas que son las hormonas, llamamos de la felicidad, sí, hace que el organismo vuelva a un estado de paz o estabilidad que muchas veces ni siquiera los reconocemos. A mí claro, me gusta comentar con los pacientes, perdón, los deportistas, que el ejercicio nos resetea. Esto es como nos pone a cero. sí, sí, Nos quita esa preocupación porque es tan intenso el ejercicio que tenemos que hacer, es tanta ujú, la atención que tenemos que prestar a ello que nos obviamos el resto de cosas. Y entonces es muy saludable para el organismo saber que estamos haciendo un esfuerzo, que claro. es un esfuerzo intenso, pero que tiene su ganancia. Y la ganancia no es solamente a nivel físico, sino también a nivel mental y emocional. Claro. Por tanto, esa oxigenación cerebral repercute en nuestro estado de ánimo de forma muy positiva. Decía ahora María Jesús, la doctora Núñez, que
evidentemente esto es algo obvio, que si nos lo podemos permitir, hagamos ejercicio, practiquemos nuestro deporte preferido al aire libre. Pero eso Sí, no implica que si por cualquier circunstancia tenemos la necesidad de hacer ejercicio, digamos, bajo techo, para entendernos, no podamos obtener también esos beneficios. sí, por supuesto, claro que sí. Y yo querría apuntar otra, el ejercicio va a mejorar a nivel emocional, pero también a nivel cognitivo. Ujú, Es decir, que nuestras neuronas van a eliminar bastantes tóxicos sí, y van a estar preparadas para aprender más cosas, claro. para aprender, relacionar, analizar. Y esto en nuestra sociedad es muy bueno, ¿sí? Ujú. Por Porque no tanto, tenemos muchos espacios en sí. los que nuestras neuronas se puedan liberar. Por supuesto. Por tanto, la actividad física, el deporte tienen un gran aliado precisamente para que consigamos mejorar nuestro nivel emocional y sobre todo, como decía ahora María Jesús, olvidarnos en la medida de lo posible del ajetreo de la vida cotidiana, del estrés, con todos los beneficios de esas hormonas a las que antes se refería, la hormona del estrés, el cortisol, etcétera. Eh, yo creo que todos son beneficios, en principio. Me gustaría, para cerrar esta primera edición de nuestras columnas del bienestar, introducir también brevemente, hemos hablado ya de tres grandes niveles, repito, nivel pulmonar, nivel cardíaco, nivel emocional. Vamos a hacer un apunte también, María Jesús, del nivel digestivo. ¿eh? Creo que es importante. Y ahí hemos de hablar necesariamente. Hace algún tiempo nadie sabía, o fuera del aspecto puramente clínico, me refiero, ¿no? Los ciudadanos de a pie no sabíamos qué era la microbiota, ¿no? ¿Por qué es tan importante ahora? Y creo que es mucho más que una moda, se habla mucho de la microbiota y de su relación también con nuestra salud a diferentes niveles. Vamos a explicarlo también como apunte hoy simplemente. Nivel digestivo, microbiota, actividad física, deporte, ¿qué tiene que ver todo esto? Tiene que ver muchísimo. La persona que hace, si uno quiere mejorar la salud, tiene que hacer ejercicio. ¿Sucede algo en la microbiota? ¿Sucede algo en los intestinos? Sí, mejora la diversidad. Y cuanto más diversa sea nuestra microbiota, más equilibrada y mejor vamos, y más salud vamos a tener. Ujú. La microbiota está implicada en todas las funciones de nuestro organismo, Claro, en pero todas. sí, no, pero perdón, María Jesús, expliquemos antes Sí. brevemente qué es la microbiota, porque hablamos de La ella, microbiota pero no sí, la hemos definido todavía. ya, es un conjunto de bacterias, virus, parásitos, Ujú. arqueas, que están en nuestro colon y Sí, que conforman alrededor, millones de microorganismos, tienen un peso alrededor, bueno, puede llegar a 3 kilos. Viene a ser como el, ujú, definen nuestras funciones digestivas, probablemente nuestras funciones pulmonares, sí, definen muchísimas nuestras funciones hormonales también, sí, eh, nuestra forma de nuestros gustos, ujú, en cuanto a los alimentos, nuestros gustos en cuanto a colores, o sea, claro, eh, se puede decir ahora mismo, y todo el mundo lo comenta, que viene a ser nuestro segundo cerebro. ¿Sí? ujú, efectivamente, Entonces, nosotros lo podemos cuidar con una buena alimentación, ujú, eliminando tóxicos, sí, lógicamente, y teniendo una buena salud y además, en este caso, haciendo ejercicio, porque el ejercicio lo que hace es que mejora la diversidad. El problema con la microbiota es cuando se producen las disbiosis, es decir, alteraciones en el equilibrio de la microbiota. ujú, Entonces, tenemos algunas desviaciones entre los bacteroidetes y los firmicutes, por ejemplo, dos grandes poblaciones de bacterias, sí, pues vamos a tener pacientes que tienen mucha más predisposición a tener sobrepeso ujú, u otros que son demasiado delgados y no logran claro, coger algo de peso y sí. envergadura. ¿Vale?
Entonces, el equilibrio es lo idóneo y el ejercicio contribuye a esto. Yo creo que queda claro como primera aproximación a ese concepto. Hemos de cuidar, hemos de alimentar, nunca mejor dicho, nuestra microbiota porque ello va a repercutir en nuestra salud, en nuestro bienestar y en la mejora de nuestras capacidades a nivel deportivo y a nivel de actividad física. Hoy vamos a dejarlo aquí, María Jesús. Dejamos para otro día comentar otros niveles, por ejemplo, el nivel metabólico, el nivel de reparación nocturna, el descanso, que es muy importante, es mucho más importante de lo que pensamos, el tema de la suplementación, que esto va a dar mucho juego. En todo caso, Sí. María Jesús, doctora Núñez, un poco para concluir esta primera edición de Sportcom Health, las columnas del bienestar, yo te pediría que hicieras una breve reflexión final, nada, en un par de minutos como mucho, sobre la importancia, la necesidad, la conveniencia de que la actividad física y el deporte esté presente en nuestra vida para mejorar la salud. Y con eso concluimos. Bien, yo diría, si decidimos que queremos y somos responsables de nuestra salud, vamos a tener que meter el ejercicio, si es que no lo hacemos ya. Ujú. Esto es fatigoso, es difícil, nos va a costar, pero tiene muchísimos beneficios. Continuamente estamos viendo los beneficios que se están dando a nivel celular, ya no solamente a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel... No, Ujú. a nivel de todo vas a mejorar las funciones. Sí, Entonces, desde luego merece la pena. claro, por Y supuesto. ello, además, sabiendo que, pues es que hasta a nivel dérmico, o sea, va a mejorar nuestro aspecto, va a mejorar nuestras funciones, va a Ujú. mejorar nuestra salud. Bueno, creo que es un punto a valorar Sin duda. claramente y que merece la pena. Por Merece la pena. supuesto. María Jesús Núñez, doctora María Jesús Núñez, especialista en medicina de la educación física y el deporte, uno de los pilares de estas columnas del bienestar. Lo dejamos aquí por hoy. Tenemos, evidentemente, esto acaba de empezar, tenemos un abanico de temas a desarrollar, yo creo que además de importantes, fundamentales, interminables. Así que, María Jesús, emplazamos a todos nuestros eh, internautas, porque esta serie de entrevistas, de contenidos van a difundirse en todas las redes sociales. Los emplazamos, si te parece, para una próxima ocasión, que ya previamente anunciaremos en qué momento vamos a emitirla. Ha sido un placer, María Jesús. Gracias. Un gusto.